un escrutinio de infarto en las elecciones de medio mandato de los Estados Unidos. Contrario a lo que proyectaron todas las encuestas, los demócratas podrían quedarse con el control del Senado y aunque perderían la Cámara de Representantes, no sería una victoria aplastante como esperaban los republicanos. ¿Qué sugieren entonces los resultados para el futuro político inmediato de los Estados Unidos? Soy Jenny Pérez aquí en Berlín para esta edición especial de Deutsche Welle Noticias de las elecciones de medio término de los Estados Unidos. Destacamos: reñidas elecciones en Estados Unidos, los demócratas se anotan victorias altamente simbólicas como en Pensilvania. Los estados de Arizona y Nevada, los más disputados, definirán el control de ambas cámaras del Congreso. Y lo decíamos, los resultados preliminares hablan de un sorprendente desempeño demócrata en comparación con lo que auguraban las encuestas y las proyecciones de los propios medios de comunicación en los Estados Unidos, que adelantaban un triunfo aplastante de los republicanos en la Cámara de Representantes, el control del Senado y también las gobernaturas. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que los demócratas están resistiendo en estados donde se supone veríamos una ola roja de victorias republicanas. Los republicanos se imponen en la Cámara de Representantes como estaba previsto, pero la batalla por cada voto continúa. Es así como queremos ahora hacer un repaso de los resultados más recientes y todo indica, decíamos, que los republicanos serán la mayoría de la Cámara Baja de los Estados Unidos. Por ahora tienen 199 escaños de los 435, mientras que los demócratas han logrado por el momento 172. Vamos a mirar ahora los resultados del Senado, donde en estas elecciones se disputaban 35 de los 100 escaños. Los demócratas contemplan por el momento 48 asientos empatados con los republicanos. Como la vicepresidenta Kamala Harris tiene la posibilidad de emitir el voto de desempate, los republicanos necesitan tener 51 asientos para ser mayoría. Aún ahí hay 4 escaños en juego. Estamos hablando de los estados de Arizona, Georgia, Nevada y Wisconsin. En algunos de estos estados el margen es muy estrecho y aún es muy pronto para sacar conclusiones. Del escrutinio general destacaban algunas victorias sorprendentes como la del demócrata Wes Moore, quien ganó en Maryland y será el tercer gobernador afroamericano en la historia de los Estados Unidos. O la del candidato demócrata John Fetterman, quien venció al famoso doctor Mehmet Oz, asumiendo el escaño de Pensilvania en el Senado. Y John Fetterman, quien sufrió un derrame cerebral en mayo pasado, obtuvo el escaño senatorial de Pensilvania, dando un importante triunfo a los demócratas en su intento de retener el control del Senado de los Estados Unidos. En la otra contienda, en la Cámara Baja, aunque los republicanos son quienes lideran la carrera, los resultados son también mucho más reñidos de lo que señalaban las encuestas. Vamos a ver. Lanzamos esta campaña hace casi 2 años y teníamos nuestros lemas. Está en cada uno de estos carteles aquí, en cada condado y cada voto, y eso es exactamente lo que pasó. Los vencimos. Y Pensilvania, una sorpresiva victoria demócrata que ha calado profundo, también queremos decir, en la campaña de los republicanos. Y tenemos el análisis con quien ven, con José Díaz Briceño, en directo desde Washington. José, saludos. Y bueno, ¿cuán sintomático es este triunfo del demócrata John Fetterman en Pensilvania? Una ola roja, el color que identifica al Partido Republicano aquí en Estados Unidos, que no se materializó. Y el triunfo de John Fetterman en Pensilvania es muestra de ello. Es simbólico este triunfo no solo porque fue la campaña más cara en el Senado aquí en la competencia de medio término, sino también por esta condición médica que bien hablabas, una competencia que estuvo marcada sobre las dudas sobre si Fetterman tenía la capacidad para enfrentar los rigores de una elección. Pero más importante que todo es el hecho de que este triunfo en Pensilvania les abre la avenida a los demócratas para lograr conservar esa ansiada mayoría en el Senado, que es clave para mantener vigente la agenda política del presidente Joe Biden en su segunda mitad de gobierno. Hay que recordar, todavía están pendientes algunas
algunas elecciones al Senado claves como Arizona, también en Georgia, así como en Nevada y Wisconsin, donde se terminará definiendo en los próximos días quién mantiene el control de esa Cámara Alta. José, a todo esto los demócratas hemos dicho desde el principio del programa que apuestan que van a lograr el control del Senado, y hay que reconocer también que el escrutinio de la Cámara de Representantes, aunque favorece a los republicanos, es muy ajustado en esos estados decisivos que acabas de mencionar, José. Y aquí la pregunta, considerando que todos los presidentes, incluido Donald Trump, perdieron las elecciones de medio término, ¿qué nos dice realmente estos resultados de la que según los medios y las encuestas en Estados Unidos sería o iba a ser un decisivo triunfo republicano? Quizá la parte más importante a destacar en este momento es que la participación de los votantes demócratas echó por tierra en diversos estados las encuestas y los sondeos previos al día electoral que colocaban a los republicanos con la capacidad de alcanzar por lo menos 13 escaños netos en la Cámara de Representantes. Lo que estamos viendo justamente ahora es que esos escaños serán mucho más reducidos y la victoria, si es que lo obtienen, será por apenas un puñado de asientos por encima del Partido Demócrata en la Cámara Baja. La moneda está aún en el aire, pero justamente los demócratas aseguran que las encuestas no medían bien el entusiasmo que existía en la base demócrata sobre temas tan importantes como defender el derecho al aborto en Estados Unidos, así como también temas como el luchar contra la violencia por las armas de fuego en este país. Interesante, José. Y aquí la pregunta, ¿frustran estos resultados las aspiraciones de Trump de volver en forma triunfal a una candidatura a la Casa Blanca? ¿Será el candidato de los republicanos? Y lo pregunto también, José, por la espectacular victoria del gobernador republicano Ron DeSantis en Florida. El expresidente Trump buscaba que esta ola roja que no se materializó lo catapultara directamente a la nominación presidencial en 2024. Recordemos, el expresidente Trump buscaba desde antes y había anunciado que el próximo 15 de noviembre haría justamente un gran destape sobre unas aspiraciones que no son secretas. Y sin embargo, dado de que varios de los candidatos apoyados por él mismo en estados como Carolina del Norte no tuvieron éxito, esto echa por tierra mucho del discurso triunfalista del expresidente Trump. Y como bien dices, Ron DeSantis, el principal enemigo al interior del Partido Republicano por esa nominación tan esperada en 2024, tuvo un desempeño francamente muy bueno para sus aspiraciones, pues ahora los republicanos en ese estado de Florida tienen prácticamente el control de todas las oficinas de gobierno a nivel estatal. Esto habla justamente de una forma de DeSantis de lograr una coalición gobernante que es muy exitosa frente a la maquinaria de Trump. Interesante también lo que está pasando en el Partido Republicano. José, quédate con nosotros, por favor. Porque la carrera por la gobernación en Arizona está siendo una de las más reñidas. Los primeros resultados que reflejan los votos recibidos por correo antes de las elecciones muestran de la delantera de la demócrata Katie Hobbs, pero se espera que tras el conteo de los votos presenciales disminuya esta leve ventaja sobre la candidata republicana, quien es Kari Lake. Y Lake, aquí la tienen en imágenes, ex presentadora de noticias, debuta como candidata. Es considerada una estrella ascendente dentro de la derecha. Una de las banderas políticas de Lake ha sido la de repetir los discursos del expresidente Donald Trump y las fake news, las noticias falsas sobre el robo de las elecciones presidenciales hace 2 años. Bueno, y Lake sigue manteniendo estas acusaciones sin pruebas sobre el sistema electoral y ha afirmado, esto es lo importante, que solo va a aceptar el resultado si ella es la ganadora. Hoy tenemos un día grandioso. No permitan que esos embusteros y sinvergüenzas piensen algo diferente. No les permitan que los hagan dudar. Somos parte de un movimiento y lo sabemos. ¿Sienten ese movimiento? José Díaz con nosotros aún en Washington. José, por estas declaraciones y acciones de la candidata republicana Kari Lake, se ha dicho también que estas elecciones son una prueba de la defensa de la democracia. A estas alturas y con todo lo que conocemos de los escrutinios, ¿crees que muchos de los votantes realmente entendieron eso, la clave de la democracia para ir a votar?
El conteo en Arizona continúa y Lake todavía podría ser electa gobernadora de ese estado. Y sin embargo, bien se decía que en la franja demócrata el tema de preservar la democracia era uno de los más importantes. Y sin embargo, hay que decir que el tema económico con la inflación alta en Estados Unidos dominó a la mayor parte de las intenciones de voto aquí, no importando el partido. Y sin embargo, lo que se ve en los resultados es que los electores estadounidenses no necesariamente confiaban directamente en los republicanos para dar solución a este problema. Regresando al tema de Arizona en específico, la polarización tiene en ese estado del oeste el epicentro de estas formaciones de ultraderecha afiliadas al trumpismo, y un triunfo de Lake sería básicamente un importante símbolo de que el trumpismo no está muerto del todo. José, por último, a esta tensión hay que agregar que lo reñido de los resultados en otros estados clave, además de Arizona, pueden también alargarse los escrutinios finalmente. Recordemos lo que ayer incluso advertía la Casa Blanca, de que algunos resultados finales se podrían prolongar por días. Y aquí la pregunta, ¿podrían judicializarse algunos escrutinios? Sabemos de entrada que en estados para el Senado como Arizona y Nevada, el conteo tomará todavía algunos días, pero el estado de Georgia en específico ya se predice que no será resuelto sino hasta el próximo 6 de diciembre, cuando ocurra una segunda vuelta, dados los resultados que hay en este momento, en los que ninguno de los dos candidatos ha llegado a la cifra del 50% de los votos. Esto abre todavía un paréntesis de incertidumbre que debemos manejar en los próximos días, y la pregunta es, ¿tendrán ahí los republicanos la fuerza para echar atrás la buena actuación que tuvo el señor Fetterman en Pensilvania y lograr así un empate al menos para minimizar las pérdidas en esa Cámara Alta? Lo dejamos al pendiente. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y tema importante, el voto latino que se ha consolidado en estas elecciones de medio mandato de los Estados Unidos. Aunque los hispanos votan de forma distinta, según las cifras históricas de cada estado federal, hay resultados como el de Florida que evidencian el giro a la derecha. Florida ha vuelto a elegir a los republicanos, a Marco Rubio y a Ron DeSantis, con la gran ayuda del voto latino. Pero ¿qué sucede con estos estados como Arizona, del que hablábamos recién? Arizona solía ser un estado rojo, es decir, un estado que tradicionalmente vota republicano. Y en 2020 esto cambió. Arizona votaba por el presidente Joe Biden con una ventaja de solo un 0,3 puntos frente a su contrincante Donald Trump. Y aquí el voto latino fue clave, lo sigue siendo hoy día. Pero ¿qué impulsa finalmente el voto de los hispanos en Arizona? Estamos en Phoenix, la capital de Arizona, un estado clave políticamente en estas elecciones de medio mandato. En el año 2020, Joe Biden ganó aquí con una ventaja de solo 0,3% de los votos. Su victoria se asocia al voto latino, un grupo de votantes que podría decidir las elecciones de noviembre, y por eso todo el país se fija en ellos. La comunidad latina es el grupo de votantes que crece más rápido en este estado. 32% de las personas aptas para votar son de origen latinoamericano. Sin embargo, únicamente 19% de este grupo se han registrado para poder votar. Pero la tendencia está cambiando y ahora ellos están más dispuestos que nunca a votar. Yo apenas me acabo de hacer ciudadano y ahorita ya voté por primera vez. Y la comunidad latina debemos salir a votar. Los que tenemos hijos preparados para votar, es muy importante que salgan y les inculquen, porque gracias al trabajo de los latinos este país funciona. Mientras no votemos nosotros, no vamos a ser ignorados por completo en este país. Y votando el latino ya nos toman en cuenta. El profesor Francisco Pedraza de la Universidad de Arizona dice que 2/3 de los latinos del estado se inclinan por los demócratas. El liderazgo que desarrolló en Arizona fue una respuesta a políticas de tipo racista, antichicanas, anti-mexicano-estadounidenses. Y el empuje que vivimos ahora es la herencia de aquel esfuerzo de decir, no queremos que nos opriman. Pedraza asegura que el movimiento latino está dirigido ahora por mujeres y por gente joven.
En las afueras de Phoenix es donde esos jóvenes y mujeres latinas buscan motivar a los suyos para ir a votar. Tocan un promedio de 80 a 100 puertas cada día. María finalmente accede a registrarse para votar. Lleva 30 años viviendo en este país y esta será la primera vez que vote. Su principal preocupación, la economía. Los precios están demasiado altos todavía, demasiado altos y los salarios poco bajos. Arisbeth se alegra de haber conseguido una votante más. Cuando era niña pudo ver la discriminación hacia los latinos con sus propios ojos. Ver que a mi comunidad no se la trataba igual que al resto me impresionó mucho. No voy a consentirlo más. Voy a votar por políticos que me pongan a mí y a mi gente en primer lugar. En esto estoy ahora. Eso es lo que mueve a los jóvenes latinos de Arizona, sin importar lo largo que sea el camino. Y mucho se ha dicho de que el voto latino es clave, pero ¿cómo votan realmente los hispanos en los Estados Unidos? Ampliamos la perspectiva con quien ven, con la señora Katia Muñoz, quien es investigadora del German Council on Foreign Relations y está con nosotros para acompañarnos. Señora Muñoz, bienvenida. En honor al tiempo, le pregunto, ¿es realista realmente hablar a la hora del análisis de un voto latino? Y lo pregunto porque lo que estamos viendo es un voto bastante disperso por estado. ¿Qué temas finalmente aglutinan el voto latino en los distintos estados? Hablemos, por ejemplo, de migración, seguridad, religión. Buenos días. Yo concuerdo, estamos hablando de una comunidad bien diversa, ¿no? Y en ese sentido yo diría la economía estaba en punto número 1 casi para todo el mundo, no solamente para la comunidad latina. Y la manera no solamente la economía, sino también la inflación. Pero en ese sentido también hay que ver que estamos hablando de los resultados de los estados específicos. Más que todo estamos viendo que Arizona, hasta Georgia, Pensilvania, en Nevada, estamos hablando de la comunidad latina que verdaderamente destacó, dio y pudo dar y mostró que tenían un papel bien grande en comparación del papel que hizo la Florida, ¿no? Porque ahí la comunidad hispana está bien diferente. Tenemos diferentes constituciones, diferentes diásporas y comunidades. Y yo creo que eso es importante de destacar. No estamos hablando de que todos los latinos no se puede poner como un grupo homogénico, ¿no? Entonces, obviamente, hay diferentes intereses. En la Florida hay una comunidad bien grande cubana y venezolana que se huyeron de sus países por razones políticas. Entonces, tenemos ahí una fracción bien grande que es bien conservadora y por eso también el voto en la Florida salió más a Sí, se puede a la hablar ganancia increíble de los Ron DeSantis, ¿no? Sí, se puede hablar de un giro a la derecha en el estado de Florida que se ha consolidado. Señora Muñoz, ¿cuán permeables son los votantes hispanos a la campaña de desinformación que lamentablemente ha acompañado todo este proceso electoral en el país? Sí. El problema de desinformación con la comunidad hispana es interesante, porque la comunidad hispana, como estamos hablando de muchas comunidades que son diásporas, gente que verdaderamente todavía tiene familia en los países de donde vienen y también en los Estados Unidos a contacto a otra gente, pues a otros familiares, a comunidades y etcétera. Entonces la comunicación sobre servicios de mensajes es bien alta y también el consumo de noticias sobre YouTube es bien alto, ¿no? No hay tantos canales o opciones de consumir noticias en español en los Estados Unidos y eso se beneficia la desinformación, porque ahí pueden, digamos, candidatos de lengua hispana, conservadores, hablan diferente si están en las radios locales o en las prensas locales, hablando en español que lo dirían en inglés. Entonces es un problema de verdaderamente ver si te están hablando, si es lo verdad, si es desinformación o no. Por eso el papel de, digamos, de la prensa, de las medias, así en general, en español, tiene que ser mucho más fuerte en locales, en los estados locales. Eso es importantísimo para poder prevenir la desinformación. Y también hay que ver cómo, perdón, ¿qué? No, todo esto que usted lo menciona, la pregunta, hablamos de desinformación, hablamos de noticias falsas, señora Muñoz, hablamos del bullying en redes sociales contra políticos, agresiones a votantes. ¿Qué y quiénes están detrás de todas estas campañas de desprestigio de la política electoral de los Estados Unidos en estas elecciones de medio mandato? ¿Quién está atrás? Yo diría que los intereses conservadores radicales que también tienen estamos hablando de la misma gente que tiene el mismo interés, pues, ¿no? De la gente que quiere debilitar la democracia, que quiere
mandar los votos para que la gente pierda la confianza en el Estado, en la prensa en general, y para también poder ganar sus candidatos, pues en ese sentido, ¿no? Señora Katia Muñoz, del German Council on Foreign Relations, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y el alto costo de la vida, la inflación, el gran tema que le pasa la cuenta al presidente Biden, pero que al parecer, y a juzgar también por los resultados preliminares, no habrían calado tan profundo como se esperaba. Andrés Blumenkrantz, mi colega, con todos los detalles. Bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Sí, no es nada extraño que las elecciones en Estados Unidos todavía no hayan terminado oficialmente, a pesar de que las urnas cerraron hace horas. Ya la mayoría de los votos han sido contados. Aún hay batallas muy ajustadas, pendientes de definición, que estamos siguiendo muy de cerca, por supuesto, en Deutsche Welle, y que van a decidir qué partido mantiene la mayoría en el Congreso y con ello el margen de maniobra del presidente Joe Biden para llevar adelante su agenda en los próximos 2 años. Aunque temas como los derechos reproductivos de la mujer, política ambiental, como veníamos comentando, jugaron un papel importante en la elección de varios estados, los votantes tuvieron, al menos según las encuestas y los análisis, a la economía como prioridad con el foco de la galopante inflación. Y los demócratas defienden la gestión de Biden, subrayando que la inflación es un fenómeno global y que en los primeros 20 meses de la actual administración se crearon más de 10 millones de empleos. Esto es una cifra récord. Los republicanos, por su parte, azusan el miedo a la inflación, el encarecimiento de la gasolina, para acusar a los demócratas de gastar demasiado, como es su costumbre, y de limitar la producción de la energía local. A la espera de que se despierten los mercados en Estados Unidos, al lado mío está nuestro compañero José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, que nos va a contar qué es lo que está pasando aquí en Europa. Mientras tanto, José, parece que las bolsas europeas bajan de momento, optan de momento por la cautela. ¿Cuál es la primera lectura que se hace de estas elecciones de medio término? Hola, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente una ligera caída en los primeros compases de las bolsas europeas. También se ve en la preapertura los futuros de Wall Street que indican una apertura en la que también predominaría el rojo. Pero no hablamos de algo catastrófico, de algo realmente negativo. De hecho, la lectura que hacen muchos analistas de las primeras reacciones de los mercados es que precisamente el bloqueo que se espera en la política estadounidense puede acabar beneficiando a los mercados. Ya saben que cuando no hay cambios bruscos o no se esperan cambios bruscos en la política, eso es mayor previsión para las inversiones riesgosas de capital. Así que es previsible que no haya un impacto grave en los mercados. Uno de los puntos más sensibles para los mercados a nivel global es cómo va a cotizar el dólar. De momento mantiene la paridad con el euro por la misma razón, porque se espera que los republicanos, limitando de alguna forma su propio poder ante lo que ya vamos viendo de los resultados, no podrían generar muchas presiones para, por ejemplo, una subida de tipos de interés o presiones sobre el Banco Central estadounidense. José, con una guerra aquí en Europa, la inflación disparada, la amenaza de una recesión global, lo que haga Estados Unidos con su economía preocupa y mucho en Europa. De hecho, los planes de estímulo de Biden ya han provocado los primeros roces. Estamos hablando de subsidios, según Bruselas, encubiertos en el acta de combate a la inflación. ¿Cuáles son las principales preocupaciones entonces con estas elecciones aquí en Europa concretamente? Sí, bueno, hace no mucho Europa y Estados Unidos estuvieron casi al borde de entrar en una guerra comercial y se teme que estas elecciones puedan ser una plataforma para que Donald Trump se presente en el 2024 y una mayor tensión comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos no beneficiaría a Bruselas. Por una parte, porque la presión, digamos, la economía europea ya está de por sí muy presionada y después porque, bueno, por ejemplo, puede ser un asunto negativo por lo que comentabais, porque se necesita llegar a acuerdos para esos subsidios que se están dando a la industria estadounidense y que pueden restar competitividad a la industria europea, por ejemplo, en la fabricación de coches o en la fabricación de baterías. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias y seguimos en contacto. Y ahora mismo repasamos otras noticias de esta jornada. La matriz de Facebook, Meta, acaba de anunciar el despido de 11.000 empleados. Esto representa el 13% de su plantilla. Su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, reconoció que él es el responsable de los errores de la empresa y que su optimismo sobre el crecimiento llevó a un exceso de contratación de personal.
Tesla ha llamado a revisión más de 40.000 vehículos por un problema con el sistema de dirección asistida que puede dejar de funcionar cuando se circula sobre baches o superficies irregulares. En los autos afectados del modelo S y X se instalará una nueva versión del software. Y sin interrupción, Jenny Pérez nos trae más. Con un breve paréntesis de otras noticias que también ha estado siendo muy destacado en nuestra zona de emisión, concretamente lo que ha sucedido en Panamá, donde los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela irán finalmente a juicio en el caso de Odebrecht. Ellos, según anunció un tribunal local, junto a otras 34 personas, han sido acusados de blanqueo de capitales para la constructora brasileña. El proceso va a comenzar en agosto del próximo año. Ellos denuncian que han sido objeto de una maquinación política. Según las acusaciones, Varela y Martinelli habrían recibido dinero a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero entre los años 2008 y 2014. En 2016, recordemos, Odebrecht admitió haber dado más de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina. En Panamá pagó 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas. Y más noticias internacionales a continuación. Corea del Norte ha vuelto a lanzar un misil balístico de corto alcance hacia el mar de Japón, lo que ha elevado aún más la crispación en la península. El régimen de Pyongyang disparó una treintena de misiles la semana pasada. Esto en respuesta a unas grandes maniobras aéreas de Seúl y Washington, las mayores de este tipo realizadas por ambos aliados en el último lustro. La tercera jornada de la Cumbre del Clima de Egipto, la COP27, se centra este miércoles en las finanzas climáticas, un aspecto clave para los países menos desarrollados que piden ayuda financiera urgente a las naciones industrializadas. Es la primera vez que se incluye en la agenda de la conferencia la cuestión de las compensaciones económicas a los países afectados por el cambio climático. Y al finalizar esta cobertura especial de Deutsche Welle de las elecciones de medio término o medio mandato en los Estados Unidos, recapitulamos los resultados preliminares. Los republicanos llevan la delantera en la batalla por liderar la Cámara de Representantes. Sin embargo, los resultados muestran también que el Partido Demócrata de Joe Biden sigue siendo fuerte. Una importante victoria es la del demócrata John Fetterman, quien ha ganado en la carrera al Senado en Pensilvania. La lucha por controlar el Senado está actualmente empatada. Y solamente tiempo para despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle para ustedes en una emisión especial de noticias. Hasta pronto.